Bueno, vamos entonces a iniciar este nuevo episodio de una serie que se viene cuajando bonito, con personas que están produciendo contenidos a través de podcasts, videoconversaciones, creadores como de diferentes contenidos y que estén como trabajando en esa línea. Y bueno, estamos muy contentos de poder hacer este programa. Y tenemos hoy unos invitados muy especiales, a Camilo, a Pablo y a Miguel de Los Filosófagos. Un programa que pues, lo conozco hace poco, pero me ha llenado como mucha alegría escucharles y bueno, es un momento muy rico para que empecemos acá a conversar un rato en este episodio que no tiene todavía nombre. Ya pondremos ya un nombre posteriormente, pero bueno, acá estamos para conversar y para intentar hablar sobre estos proyectos y también para que la gente los conozca y para poder mirar cómo es que han venido haciendo el trabajo. Así que bienvenidos acá al programa. Hola Andrés, gracias por esta invitación. Esperamos poder hacerle justicia a esa introducción que acabas de hacer. Sí, muchas gracias por la invitación. No sé si seamos productores de contenido, no sé si lo nuestro tenga algún contenido, pero trataremos de mostrar un poco la faceta de filosófagos que hemos tratado de desarrollar. Y bueno, vamos entonces un poco a eso de la. Me recordaron un poco escuchándolos a ustedes eso como de la patafísica, eso de la ciencia de las soluciones imaginarias, de esos contenidos, de algo que en los espacios educativos a veces como que falta tanto y es como el humor y la comedia. Nos gustaría que para que le contaran a la gente cómo inicia los filosófagos, cómo fue, qué se comieron ustedes para lograr llegar ahí, ¿cierto? Tiene que ver mucho con el fagocitar porque es como fagocitan contenidos de la cultura popular y bueno, lo que yo he visto como que van mezclando filosofía con lo pop y es como un collage muy bacano. Me gustaría que les contaran a las personas que van a escuchar esto cómo surgió el proyecto y cómo fue, cómo se conocieron ustedes también para lograr hacer lo que están haciendo. Vale, Pablo, ¿quieres Pablo. responder esta? Bueno, listo. Un saludo para todas las personas que están presenciando este contenido. Gracias, Andrés, por esta invitación tan chévere para los filosófagos. Pues bueno, ¿cómo nos conocimos? Realmente somos amigos de varios años y amigos de café, amigos de vino y compartimos intereses académicos. Nosotros estudiamos filosofía, los tres, junto con otro amigo que se llama Adrián, pero él sí es psicopedagogo y compartíamos más bien la amistad, las buenas conversaciones. Yo estudié con Camilo, Camilo estudió con Miguel, Adrián estudió conmigo, como que ahí teníamos un vínculo bisagra entre los cuatro y nos dimos cuenta que cuando nos juntábamos a conversar en circunstancias muy informales, terminamos haciendo reflexiones interesantes que incluso alimentaban nuestras actividades académicas. Y además de propiciar reflexiones interesantes, como que nos parecían graciosas, alguien siempre tenía un buen apunte, algún chiste, juegos de palabras, y comenzamos a ocuparnos de cosas, digamos, muy simples, que llamábamos banales en su momento, y ahí arranca como esta actitud. Es una actitud, es como el clásico interés que tienen muchos de ay, conversamos de manera muy interesante, deberíamos de grabarnos, porque esto le puede hacer gracia a la gente. Entonces pasó algo muy similar, pero con conversaciones muy específicas, no tanto como para ser chistosos, sino como para compartir las reflexiones a las que llegábamos acompañadas de uno que otro apunte. Entonces hablamos y nos encontramos con la expresión filosófagos, que pues nos gustó mucho, nos encantó, porque precisamente decimos entre nosotros que los filósofos se alimentan sobre todo del saber, ¿no? De una búsqueda y de una adquisición posible de posesión, de saber, de conocimiento. Mientras que el término filosófago es una cosa un poco más abierta, nos gusta porque es más transgresora y divertida, y es que el filosófago aprende de cualquier cosa, o sea, mastica cualquier cosa, hace digestión de cualquier cosa, y no solamente
de lo que se considera conocimiento, como si haría la filosofía, ¿no? Como una búsqueda de una verdad presunta. Los filosófagos no, sin una pretensión, nos alimentamos de lo que sea, nos alimentamos del chisme del día, nos alimentamos de la prensa, nos alimentamos de las desgracias, nos alimentamos de las anécdotas que tienen nuestras tías, que tenemos nosotros, nos alimentamos de eso, de esas cosas tan cotidianas. Por eso somos filosófagos y no filósofos, y nos gusta más esa idea, poder alimentarnos incluso de cosas que a uno le pueden hacer daño y digestar, pero de ahí sacar algún provecho. Esa es un poco la idea. No sé si mis colegas también quieran ahí aportar en esa parte. Pues sí, Quisiera de pronto, sí, Camilo. sí, bueno, no, simplemente que yo quisiera añadir eso que decía Pablo, que yo creo que explícitamente tuve esa conversación tanto con Miguel como con Pablo, la de, ay, sería chévere grabar estas pendejadas de las que hablamos, de pronto de forma un poco más sistemática y deliberada, ¿no? Para tratar de dejar alguna reflexión un poco más de fondo. Y yo creo que hay una visión un poco, una apuesta teórica, una visión teórica detrás de todo el cuento, y es que pues existe filosofía académica, ¿no? Que es como leer el canon de que va por allá desde los presocráticos y terminamos en el siglo XXI, no sé qué. Pero más allá de eso, es mi firme convicción, y creo que mis colegas estarían de acuerdo en esto, que la filosofía, en todo caso, es una duda, es una actividad vital, algo que todo el mundo hace, ¿no? Todo el mundo tiene preguntas de cariz filosófico, así no se siente a leer a los filósofos, ¿no? Pues todo el mundo en algún momento de su vida se pregunta por cuál es el sentido o el propósito de lo que está haciendo, y creo que nosotros tratamos de hacer eso, pues no con las fuentes tradicionales que son los autores, sino con otro tipo de estímulos e inspiraciones. Y creo que Miguel, ahora sí, qué pena la Y interrupción. no, y relacionándolo con lo que nos preguntas de patafísica, si entiendo que es patafísica, es como una práctica, o sea, hacer ciencia paródica, ¿no? Como no tomarse tan en serio el canon filosófico o ver bajo qué aspectos puede tomarse en serio y bajo qué aspectos también se pueden hacer parodias sobre los hallazgos científicos, la moda, los rumores, los salones de belleza, eh, no sé de cuántas cosas hemos hablado. Y normalmente resulta siendo una actividad nutritiva, filosofágica, ¿no? Resulta uno comiéndose algo interesante, por lo menos entreteniendo las muelas del pensamiento. Sí, así lo veo yo. Yo tenía como esa intuición de que tenían que tener previamente como una amistad para hacer lo que hacen, porque hay una fluidez que uno no logra hacer eso con otras personas con la cual no haya construido como una cierta confianza. Entonces me parece chévere que lo hayan mencionado Sí, como, pues la verdad éramos enemigos, pero, pero con el tiempo nos hemos hecho muy amigos. Miguel sacaba a su perro a orinar en mi jardín y ahí tuvimos que resolver eso y ahí salió una amistad inesperada. No es una amistad, Pero es una alianza circunstancial y temporal. es una tolerancia que ha permanecido significativamente. Sí, digamos que es una coexistencia pasivo-agresiva, Exacto, y la canalizamos con con temas de... humor. Exacto, con humor. No, esto que preguntabas, O la Andrés, idea que nosotros tenemos de lo que es el humor. correcto. Lo que preguntabas, Andrés, sobre esa patafísica también, pero digamos, comenzamos este ejercicio sin ninguna pretensión, más allá de la diversión y de compartir pues estas ideas que se nos ocurrían. Eh, pero también hay algo digamos, de querer distanciarnos críticamente de lo que ha sido la academia, de lo que se ha configurado como la academia, en el sentido de las instituciones, las formas en que se investigan, los títulos. Entonces, de pronto, aunque digamos, no pensamos teóricamente en esto de qué consiste la patafísica y todo esto, sí, digamos, a propósito, como que nos burlamos de una manera implícita de cómo no se ocupan algunos académicos, muchos, quizás la mayoría, no se ocupan de este tipo de temas, como las peluquerías, como el chisme, como las groserías, y no se ocupan porque sus objetos, según ellos, deben ser objetos más perdurables, más acabaditos, mejores, y eso a nosotros nos hacía como ruido realmente, esto de como el desprecio de los objetos cotidianos y simples
a mí particularmente como que me causaba un poquito de incomodidad, entonces ahí tratamos de hacer esto y como no podíamos montar cursos de eso en la universidad, pues en principio de cosas de este estilo, de cómo burlarnos, por ejemplo, del cine, de cómo ver que algunas películas parecen, las narrativas de las películas están pegadas con babas porque no hay una continuidad, una trama, en fin, pues buscamos un lugar propio, entonces también creo que sí, que hay algo de eso, como de oponernos a esa idea como tan clásica y además tan de superioridad, ¿no? De algunos académicos, de esto no es lo suficientemente culto como para que merezca una discusión. Nosotros pasa al contrario, si es lo suficientemente cutre o si es lo suficientemente sencillo como para que lo hablemos con otras personas no académicas, muy pensantes, pero no académicas, eso es lo que quisiéramos hacer. Y bueno, me parece muy, muy importante porque se va enrijeciendo uno mucho cuando deja uno de reírse. Siento que eso como que trae algo muy poderoso. Para mí que yo trabajo como educador, siento que eso como el humor siempre es como un quiebre bacano cuando estás contando alguna historia y como que es una manera de sorprender, que es lo que hace uno también e intenta hacer como la capacidad de sorpresa o la capacidad también de que no salió como era, pero se rió, ¿cierto? Como que hay una cuestión en la cultura actual de la perfección y de estar mostrando siempre los lados como positivos, pero por el otro lado también una cultura muy hipersensible, donde ya nadie se puede reír del otro, entonces como que se vuelve una cuestión, creo que muy presa para que los totalitarismos también lleguen. Entonces yo veo un poco como que lo que ustedes hacen también es sin quererlo, es un antídoto frente a que esas estructuras acunen en los espacios y en las instituciones porque se van quedando sin esa capacidad de sorpresa y de lúdica y de juego, que es lo que hace que pues, una cultura no evolucione ni se transforme. No sé ustedes qué piensan, y también un poco viendo también tanto surgimiento de tantos pensamientos también tan supersticiosos de la nueva era y conspiranoicos. ¿Qué piensan ustedes también? ¿Cuál es el papel de la filosofagia en ese contexto tan tenaz donde el pensamiento, por un lado, lo que digo, se va como por los lados prerracionales, pero por el otro lado ya un capítulo que me pareció muy bueno que ustedes trabajaron con el tema de la corrección política. Es una cosa que me gustaría traer a colación, cómo le podríamos echar el diente antes de hacerles a ustedes otras preguntas un poco más indiscretas. Bueno, esto no es nada discreto, creo. Es toda una autopista al infierno, decimos nosotros. Dice que Sí, no sí, me esta no atrevo a es empezar. si no es la indiscreta, ¿cómo eran las otras? Tengo Dale, Miguel. una infidencia sobre eso, ese episodio sobre la corrección política, yo creo que eso fue de lo primero que se nos ocurrió, de los primeros, desde antes de empezar ya teníamos pensado hacer algo sobre eso, pero no nos habíamos sentido preparados antes de hacer eso porque es un tema justamente que es bastante complicado, ¿no? Y un poco decimos también es como tratar de atravesar un campo minado ahí, de estar siempre en el filo de la navaja, decir cosas que no son muy apropiadas, pero tampoco uno pasarse pues hasta el punto que ya uno dice que algo que uno mismo considere censurable también. Y bueno, y creo, digamos, ahí sí yo ya como para cerrar esto que digo, que pues el humor cumple gran parte de esa función, ¿no? Es disruptivo, pero es disruptivo de tal forma que se permite transgredir los límites un poco, ¿no? Y acá lo estamos mezclando eso como con reflexiones de cariz filosofágico, ¿cierto? Que al ser hija de la filosofía, pues también es una disciplina, o bueno, una forma de hacer las cosas crítica, diría yo. Sí, es un poco como ironizar sobre las convenciones sociales que están vigentes y entender que nuestras creencias son producto a veces del tiempo y del azar y que, digamos, entrar a defender las cosas de manera ciega puede justamente anular una capacidad crítica que es fundamental para el desarrollo del pensamiento. Estoy Sí. tratando de ser lo más políticamente correcto, creo. Me cuesta, pero sí. Yo, bueno, también quiero ahí comentar sobre esto, lo que ya decían mis colegas, Andrés, esto de lo políticamente correcto, pues nos ha costado en términos de intentar decirlo también porque teníamos algo de miedo. Ese es el episodio
39, o sea, miedo como de pronto no ser entendidos con lo que queríamos decir, ¿no? Y era digamos, como una crítica sobre todo a quienes toman los discursos de la corrección política para banalizar las luchas de otros. Pero bueno, en medio de esa incorrección, de ese humor, incluso el título mismo es polémico, ¿no? Porque pues, habla de un grupo armado en Colombia y pedirle disculpas a ese grupo armado. Pero como que en el fondo tuvimos varias discusiones sobre esto, discusiones amistosas, y también pensamos que esta manera irónica y graciosa, eh, para que no cayera de pronto en algo muy fácil de caer en el humor, y es terminar defendiendo al opresor, por decirlo así, es decir, terminar siempre burlándonos del que es frágil, del que carece, del grupo poblacional más afectado. Entonces intentamos muy conscientemente, aunque yo no sé si lo hemos logrado, a lo mejor no, pero que esa burla y ese humor, digamos, a veces cruel, girara un poco para que intentara burlarse, así sea por los laditos, del opresor. Por ejemplo, hay un referente que a mí me gusta mucho, que es Hannah Gatsby. Entonces, por ejemplo, aquí comienza algo curioso. Ya nuestros referentes no son solamente filósofos, filósofas, sino comediantes. Hannah Gatsby lo que hace es un stand-up comedy donde ella es lesbiana, tiene algunas dificultades de socialización. Ella más o menos lo que dice es, ustedes creen que yo vengo aquí a burlarme de mí por ser lesbiana, por ser obesa, por tener dificultades de socialización. Pues no, señores, es lo que ella dice en su propuesta de comedia. Yo vengo a burlarme de ustedes, señores blancos, de buena posición, de buen consumo, y su comedia la monta ahí, incomodando a los demás y, no buscando un lugar ella que no es el de la autoburla o el autodesprecio. Guardadas las enormes proporciones gigantescas, que lo que ella hace es fenomenal, nosotros intentamos hacer algo así, algo pequeñito. Entonces, por ejemplo, Andrés, lo que tú estabas preguntando de lo conspiranoico o de tener creencias, por ejemplo, en estas cosas como ¿cómo se llama esto? De la autosuperación y demás. Eh, la burla va claro, hay un primer nivel que es el más evidente, y a veces las personas por las circunstancias, incluso a veces por sus frustraciones, terminan creyendo mucho en una posibilidad casi que mágica para superar las cosas, ¿no? Dejando de lado que puede ser que no es que estén deprimidas ni que no hayan hecho lo suficiente, sino que el capitalismo es una mierda y que nos molesta a todos y nos incomoda a todos y a todas, pero también llegando a otros niveles, como por ejemplo, a lo mejor una persona que crea ciegas en la ciencia también es así, o sea, también es una persona que cree todavía en mitos. La diferencia es que el tipo de mito es diferente. O sea, valga la redundancia, o sea, mi abuelita podrá creer en el rosario para obtener su salud, y alguien puede creer a ciegas en los artículos que dicen que las personas más guapas consiguen mejores resultados en el mercado, yo qué sé. Pero finalmente, ¿qué es lo que lo hace ingenuo? No es el objeto, no es el contenido solamente, sino que lo que lo hace ingenuo, Andrés, es la actitud con la que uno llega a eso. Entonces uno también puede ver que hay mucha gente cuyos referentes son la ciencia, que es muy ingenua, que no se lo pregunta, que no se lo problematiza, que de verdad cree que en serio la ciencia todavía revela verdades, o que el término científicamente comprobado ya soluciona cualquier, digamos, como duda en la vida. Y en ese sentido están al mismo nivel que los que podrían estar, yo qué sé, adorando al fuego, o incluso las personas que adoran al fuego podrían tener un nivel de razonamiento mucho más complejo, diferente, analítico. Entonces ahí es donde tratamos de llegar, por ejemplo, con ese tipo de temas, como tratar de hacer gracia con eso, de reírnos, también preguntarnos qué circunstancias culturales llevan a eso, qué necesidades, qué preocupaciones, qué carencias, o sea,
que nos gusten la superación personal, algo hay de fondo también, y puede haber una tragedia emocional de fondo. Y al tiempo llegar a mostrar que hay lugares donde también esos son, digamos, ritos y creencias conspiranoicas, pero que de pronto no se toman así porque son validadas por un discurso, digamos, más dominante. Perdón que me extendí, es que me emociona hablar de la filosofía y casi nunca me preguntan. Pero y nota la emoción sobre todo, sí, como habla. Bueno, no, me parece, ese era un tema ahí que tenía ahí como porque también en qué momento también puede el humor también puede ser una evasión también para Kierkegaard, no sé si era un filósofo que hablaba de la ironía y la comedia como unas herramientas bien poderosas, pero él decía que habían ciertos riesgos porque pues se podía uno quedar atrapado en cierta como una ironía como ingenua que lo distancia a uno de sin comprometerse como con algo más, ¿cierto? Como que también como que es un momento como potente en la medida que cuestiona valores, pero también cuáles son los otros valores que vamos a empezar a construir. Es un tema que es lo que me hace a mí muy diferente también a un pensamiento solo pluralista, posmoderno, a pensamientos donde ya están pues pensándose como que otros, cierto, como que otros valores se van a construir o como que la cosa para que no nos quedemos solamente como en la deconstrucción, cierto, es una de las cosas que yo me he preguntado mucho después de la pandemia, sobre todo en las universidades, con ciertos discursos que empiezan como allá a interpelarme de una manera como muy fuerte y como que cierto cansancio, de cierto pensamiento de antítesis pero sin ninguna propuesta afirmativa de qué cosas se están haciendo, así sean pequeñitas. Entonces me parece chévere ese momento de un nihilismo más afirmativo, más como sí, que lleve, que esa risa vaya llevando también como a ir haciendo aparecer esos otros, cierto, otras cosas como que tengan un poco más de verdad y de valor para las personas. Siento yo como, no sé, es como una reflexión como que me hacía al escucharlos. Y bueno, pues pero me parece muy chévere. Me gustaría también preguntarles cómo hacen para pasar por los temas, cómo dicen, vamos a hablar de la ironía o también hablar de las chancletas de Marx o de, no sé, como de la inteligencia artificial, van trayendo temas que son como muy, ¿cómo es ese proceso? También tenía la curiosidad también metodológico de trabajo entre ustedes y cómo descubren esos temas, cómo los van trayendo. Sobre eso, Andrés, nosotros, yo no sé si haya un método único, unitario, que utilizamos para decidir sobre los temas, pero lo que sí estoy seguro es que fundamentalmente tenemos un archivo de Excel con ya en este punto cientos de columnas de temas que hemos pensado en tratar en uno u otro momento. Y entonces ese es un repositorio de temas que se nos han ido ocurriendo, en algún momento lo anotamos ahí. A veces recurrimos a ese archivo como para sacar ahí temas posibles, pero creo que también pasa bastante y no sé si mis colegas estarán de acuerdo con que a veces uno está leyendo algún libro, una novela, está viendo una película, escuchando radio, cualquier cosa, y más de una vez yo tengo presente, digamos, que viendo alguna cosa se me ocurre algún tema interesante para hablar en Filosófagos. Y ya una vez hemos más o menos establecido un tema, miramos a ver quién se anima, como quien tiene algunas luces, ¿no? Porque muchas veces hay algunas referencias a filósofos o a pensamiento filosófico de forma implícita o explícita, no siempre los mencionamos a los autores y las citas y todo eso, pero pues si hay una suerte de inspiración ahí en alguna escuela o línea de pensamiento filosófica y con eso ya le empezamos a poner un poquito más de sustancia a los temas. No siempre, de nuevo, también eso depende de qué tanto hayamos meditado sobre los temas o qué tanto le hemos hablado nosotros tomando ahí cerveza en otros espacios. Claro. Sí, ustedes dicen que se puede hacer filosofía desde cualquier cosa, ¿de qué cosas de pronto los filósofos no pueden hablar? O ustedes dicen de pronto han descubierto tal tema y dijeron, no, este no, mejor no. ¿Ha habido cierta autocensura en algunos temas o creen que han sido honestos, brutalmente honestos como con lo que están haciendo? Eh, pues no sé, mira, lo que queremos normalmente evitar es como entender a la filosofía como una disciplina, la gran disciplina que es omniabarcante y que encuentra conceptos ahistóricos y como una matriz de interpretación permanente de todos los fenómenos
epistemológicos y morales. Es como, o por lo menos es como lo he entendido yo, ¿no? Así es de que seguir un canon específico, por eso no nos interesa mucho, nos interesa es llegar a reflexiones filosóficas a través de problemas. Eh, y eso, y la vida diaria es fuente de inspiración de muchas cosas, y lo que cada uno está haciendo en sus actividades académicas o laborales o lo que sea, o eso, las lecturas, los viajes, o ciertas anécdotas que parece que nos estimulan a hablar sobre cierto tema, normalmente constituyen o vamos constituyendo quién presenta ese programa, quién lo desarrolla, o hicimos un cambio en la estructura de la primera parte del podcast donde teníamos unos comentarios a que la llamamos los filósofagos del ritmo o algo así, ¿no? Hablar de una canción, luego un plato fuerte, luego unas anécdotas, ver los comentarios de las personas. Pero esto ha ido mutando y realmente es muy dinámico, solo que sí organizamos, pues, quién organiza cierto tema y qué autor va a abordar y como que más o menos qué ideas puede desarrollar para que las otras personas también se empapen de lo que se está hablando. Para mí ha sido muy instructivo, he aprendido muchas cosas que normalmente no son, sí, como abordadas por el canon filosófico, como eso, grandes ideas morales o grandes ideales o grandes incluso ilusiones. Por eso tomamos esos pequeños relatos y desde un punto de vista de la afirmación de la contingencia, es decir, nuestra normatividad es tenue, creo yo, o la mía, sobre todo después de algunas cervezas. Sí, no, yo concuerdo totalmente con mis colegas. O sea, si hay una planeación, lo chévere es que ha sido muy, como que fluye mucho, fluye mucho. En una primera instancia no hay censura, o sea, bienvenidos todos los temas que llegan. Y luego comenzamos a mirar, siguiendo digamos, la analogía de filosofagia, o sea, del fagos, del comer. Internamente siempre decimos que hay un chef, que es el que sirve, ¿no? Y ese chef que sirve es quien se ocupa del tema central que queremos tratar. Tema que, como ya dijeron, pues sale de muchos lugares, pero sobre todo de intuiciones de pensamiento. Y rara vez es como tengo este concepto, apliquémoslo, sino más bien es, tengo esta situación muy particular, analítica, y de ahí comienzan a salir conceptos. Es más así. Entonces, por ejemplo, hay un episodio que a mí me gusta mucho particularmente que es el episodio 2 que se llama El ragatanga no discrimina o de la nostalgia. Y la pregunta que surgió era, estábamos nosotros junto con Adrián, nuestro otro colega, tomándonos una cerveza y comenzamos a notar que lo que más vendía era la nostalgia, que por ejemplo una serie de una película de los 80 como Karate Kid saca una serie y saca una temporada de esa serie y saca otra y saca otra y vemos que ahora la fórmula es volver a traer en el cine a Beetlejuice y vemos que incluso vuelven a traer personajes ilustres del cine de épocas pasadas a representar sus mismos personajes en las mismas o en otras películas. Entonces lo que dijimos, no, pues la nostalgia acá es un tema de consumo muy interesante. Y ya la tapa fue que un niño, un familiar, en el colegio le pusieron, en el colegio el niño estaba como en quinto de primaria, es lo que contamos ahí, y en quinto de primaria le comienzan a poner canciones como la de Amigo de los Enanitos Verdes o Los Amigos del Alma de Rey Ruiz, y uno dice, eso ya es demasiado, o sea, están haciendo una fábrica en el sentido de, o sea, artificial creando una nostalgia, o sea, sintiendo nostalgia porque se pasa de preescolar a la primaria y porque se pasa de grado quinto a grado sexto. Entonces, bueno, así empieza como, y además de eso decimos, pues hay un postre. El postre usualmente es una anécdota ya mucho más cotidiana, todavía más cotidiana. La entradita a veces es musical, por eso cogemos canciones, canciones a veces que se pueden considerar de mal gusto. En fin, entonces ahí se va armando, pero siempre hay una, digamos, una intuición y los demás lo que hacemos es como un eco sobre eso. Por ejemplo, hay un episodio que se llama ¿Es el ruido de los dientes, ñam, 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 o de los rankings? Entonces miren que una canción, ahí hablamos de Baby Shark y es la canción más escuchada en todo el mundo.
nos dijo Camilo en ese tiempo, espero no nos haya engañado, Camilo. Es la canción más Yo escuchada, nunca, jamás mentiría. es la canción más escuchada en todo el Todas esas mundo. canciones. Y eso nos llevó a preguntarnos si había ranking, si era posible pensar en rankings de todo, de las canciones más escuchadas, de los platos de comida, rankings de personas, de los más guapos, los más bonitos, los goles más feos. Y eso nos llevó a toda una reflexión sobre eso, qué había de fondo de los rankings. Entonces así arrancamos. Y sobre lo otro que tú estabas preguntando claro, de la autocensura y el temor, eh, a mí me da un poquito de miedo a veces como no ser tan fino como para de pronto que en las cosas que decimos terminemos lo que decía hace un rato, como burlándonos del más frágil o burlándonos de las minorías o cosas así. A veces patinamos mucho con eso, porque también salen chistes muy incorrectos, pero sí, bueno, pues es en el contexto de la filosofagia y si él solamente pues escucha el chiste, se va realmente a ver muy mal, pero de fondo lo que hay es como un intento de construcción para que el chiste se entienda, pero sobre todo que se entienda que es una burla, que es una ironía y que de hecho expresa algo que nosotros no creemos, no consideramos. Entonces eso sí me ha pasado, a mí pues particularmente, con algunos temas, con algunos chistes, pero pues ahí como que Algunos vamos a acentos, aprender. ¿Con algunos qué? acentos. Con algunos acentos, por ejemplo, a veces hacemos acentos. Entonces, claro, ¿cómo hacer para no caer en el humor fácil de exagerar a alguien de la costa o por ejemplo, poner un doble sentido cuando hablamos de ciertas regiones? Eso es realmente difícil. O sea, a mí me parece que eso ha costado más incluso que hacer reflexiones mucho más académicas, porque hay uno, digamos, de tratar como de ser como muy estratégico y a veces no se logra, pero a mí me parece que esa es la idea. La otra es que tampoco queremos ser como solamente contestatarios, también nos gusta crear, entonces de pronto por eso no nos casamos, por ejemplo, con circunstancias políticas muy específicas, a pesar de que sí tenemos como algunos, obvio, compromisos como educadores, como profesionales, personas que les importa este mundo, pero tratamos como de que no se politice en el sentido de criticar siempre lo mismo. Maravilloso. Yo he visto, he escuchado algunos. Me gustan mucho las preguntas, ahí es donde yo veo como un poquito la patafísica en esa, especialmente que tienen en común el Baby Char, los inodoros, las pruebas estandarizadas de educación y el proyecto uno. Son preguntas muy maravillosas que van saliendo el de la nostalgia, que tienen en común el hacer eje, la Odisea. Ujú. Eso de la nostalgia me llama mucho la atención y me haces pensar un poco, ¿será la vuelta a las raíces y el revival de lo ancestral una especie de nostalgia también por las bellezas perdidas de la modernidad? Se pregunta uno como ciertas cosas que también lo invitan a hacerse de sus propias preguntas. O qué relación tiene. Yo pensando en ustedes también me preguntaba también eso, ¿de qué está compuesta la flora intestinal de los filosófagos? ¿Cómo es ese microbioma filosofal de ustedes? ¿Qué le echan ustedes a eso? Esa es una pregunta que tenía también. Eh, eh, bueno, no, bueno, yo quiero decir algo y me encanta esa pregunta, Andrés, porque esa sí la hemos pensado mucho y en mi humilde opinión, no sé, mis colegas ya me dirán, nosotros tenemos estómago de buitre y queremos tener estómago de carroñero, porque justamente una de las cosas, el episodio uno es el único donde intentamos medio explicar esto. Pero bueno, también les contamos pues a las personas que les interese que ya hemos escrito algunas cositas, algunos artículos, los podemos por ahí compartir, porque además encontramos que el término pues no estaba como documentado, ¿no? Entonces queríamos como caracterizarlo, aprovecharlo de eso. Por ahí tiene una mención en el teatro, alguien alguna vez mencionó ese término, pero hasta ahí. Entonces queremos como más que derechos reservados, como aprovecharnos del término y darle a ver qué sucede, a ver cómo, si es que esto podría ser un nuevo concepto que emerge, que no es nuestro interés, ¿no? Pero bueno, volviendo al cuento, en ese episodio, que fue el único que intentamos explicar qué era esto,
Sí decíamos que uno realmente puede comer cualquier cosa e incluso puede llegar a alimentarse de comida en descomposición, ¿sí? De comida pasada, hasta de excremento, ¿no? Metafóricamente hablando, todavía, literalmente aún no, pero metafóricamente hablando. Y de eso lo curioso es que sí hay estudios e investigaciones que indican que comer excremento deja algunas vitaminas y algunas enzimas provechosas para la flora intestinal, incluso eso, ¿no? Lo más vil, lo más putrefacto que uno se le pueda ocurrir, puede llegar a generar algo. La analogía de los filosófagos va de eso, o sea, tomemos el tema, eh, tomemos el tema de lo guiso, por ejemplo, que fue un tema que en su momento nos gustó mucho, el tema de EPA Colombia. Entonces nos preguntábamos si no era una doble hipocresía que EPA Colombia no nos gustara, entre comillas, por representar algo como tan guiso, como tan, pero al tiempo se viera tanto, tuviera tantas vistas, algo había ahí. Pero entonces es eso, es alimentarse de cualquier cosa realmente y tener, o sea, yo creo que ya no es un tema solamente estomacal, sino, o sea, un pensamiento carroñero. O sea, un pensamiento carroñero que es capaz de alimentarse de cualquier cosa. O sea, en serio. A los filósofos, por ejemplo, uno de sus chistes clásicos, muy malo, por cierto, de los chistes clásicos de los filósofos es burlarse de Paulo Coelho, por ejemplo. ¿Mm? Pero, ¿qué pasa si uno se lo toma en serio? O sea, si uno de verdad consume eso que le parece tan malo, de pronto alguna proteína para el pensamiento hay. A lo mejor hay más mérito sacar una reflexión genuina desde Pablo Coelho que leer a Hegel sin nunca hacerle una crítica al autor y dándolo por cierto, porque es Hegel y dijeron que, pues, que él era una persona, la tradición, ¿no? Nos dice que es una persona muy letrada y que en parte aporta muchísimo al pensamiento. Eso pienso yo, no sé qué piensan mis colegas, si les estoy diciendo algo ofensivo cuando les digo pensamientos de Está chulos. diciendo muy tres carroñeros nada más. Gracias por el cumplido, Pablo, ¿no? Si está amable, me imagino cómo será de mal genio. No, pero yo sí quería decir una cosa sobre eso, y sí, yo creo que un poco a propósito, o yo al menos a propósito, no sé mis compañeros, pero yo sí tiendo a gravitar cuando estamos pensando cosas para filosófagos, perdón, pienso a gravitar alrededor de las cosas que uno ordinariamente llamaría cutres. Porque es un ejercicio también muy interesante, ¿no? Coger una canción así, digamos, de bajo presupuesto, con una producción que tal vez no es muy buena, que la calidad lírica es cuestionable en el mejor de los casos, y tomar en serio, ¿no? Leer esa letra de verdad y mirar qué es lo que nos está diciendo. Hay veces que de pronto sí podemos sacar una reflexión muy interesante a propósito de alguna cosa, y hay veces que no, pero entonces en todo caso nos vamos a divertir porque nos reímos también de lo que estamos escuchando, ¿no? Y ahí, por ejemplo, eso también lo hablamos en algún episodio, ¿no? Esta idea del consumo irónico de consumir este tipo de cosas justamente porque pues sacamos de eso algo, ¿no? Tal vez no sea una gran reflexión así de un profundo calado, pero al menos pasamos un buen rato tomándonos una cerveza y grabando podcast. Sí, también estoy de acuerdo con lo que han dicho mis colegas y pienso que también hay cosas como que también de preocupación, como la inteligencia artificial, vista también con mucho humor, ¿no? O el realismo capitalista, o las luces que puede arrojar sobre nuestra sociedad del género cyberpunk. Y así, sí, también surge como de preocupaciones genuinas por saber qué es esto y qué abordajes se pueden hacer desde distintos puntos de vista, no solamente académicos o autorizados por investigaciones de universidades prestigiosas, sino también aquellas indagaciones que hace la gente, los tweets que pone, las noticias que saca, lo que se cree, lo que producen la industria cultural, lo que producen también los medios de comunicación sabiendo o leyéndolos con el escepticismo propio de quien sabe que los medios pertenecen a los, no les voy a decir a quién, pero bueno, eh, ese tipo Lo de tendría cosas, que matar. ¿no? Entonces también hay una suerte de preocupación de tratar de decir algo sobre eso, sobre preocupaciones sí, cotidianas, ambientales, sociales, urbanas.
Yo tenía estética. una curiosidad también ahorita que Pablo hablaba de que no son solo filósofos, sino que cogen cualquier situación, pero también hay puede haber un linaje filosofágico también de algunos autores que ustedes dicen, uy, parece que se acercan un poco a lo que estamos haciendo, incluso también algunos experimentos de filosofágicos en la esfera digital, de los que ustedes se inspiran. Podríamos conocer un poco de eso también para también ir abriendo un poco ese espectro de otros programas o otra literatura que de pronto no es muy consumida por la cultura. Me gustaría también un poco conocer eso. Pues cada uno se nutre de muchas cosas distintas, ¿no? Pero hemos encontrado como afinidad en autores como Mark Fisher, en mi caso Richard Rorty, o algunos trabajos de Byung-Chul Han, de las críticas que hace o que hacía Bauman, sí, ese tipo de aproximaciones. Pero también hay autores ya serios, digamos, perdón, más serios, más gordos. Unos En que serio, sí, Sí, que sí hemos tratado Cassirer, a Nietzsche, es decir, sin embargo, como te digo, la preocupación filosófica llega ya, o sea, la indagación filosófica llega ya de manera como más inductiva, tal vez, no sé, o es lo que tratamos. Y en cuanto a youtubers, sí, yo veo muchos youtubers, filósofos y filósofas que me parece que le dan a uno mucho contexto sobre autores actuales que a veces uno no tiene muy familiarizados o que simplemente no le da el tiempo para leerlos. Pero gente que hace pensamiento crítico es como, sí, sí, es como de lo que yo personalmente me nutro mucho en YouTube. Y dice sí, Camilo. yo también Oh, diría algo similar. Creo que, bueno, todos los cuatro integrantes de Filosófagos, ahí tenemos unas coordenadas filosóficas que van como por una orientación más o menos similar, pero yo escucho muchos podcasts, por ejemplo, de filosofía y de historia. Eh, Uno se llama, a ver, hay uno que se llama Urbi et Orbi, otro que se llama Philosophize This en inglés. En YouTube también me la paso viendo videos, como video ensayos, ¿no? De distintos canales que van apareciendo. Eso sí, estoy mucho en las manos del algoritmo. Y muchas veces eso creo que es una de las principales fuentes de información que tengo hoy en día. Ahora, dicho esto, creo que en Filosófagos, yo no sé si esto sea una virtud o cómo denominarlo, pero lo que tratamos de hacer es que no sea, o sea, que sea fundamentalmente algo más vinculado al humor que a la discusión seria académica. Y eso sí me parece que es un espacio que no es tan común de encontrar en todos estos nuevos medios y nuevas formas de producción que existen actualmente. Entonces, bien lo decía Pablo, eso nos ha costado trabajo, porque nosotros pues en última instancia estamos entrenados como académicos, no para hacer chistes, ¿cierto? No para ser humoristas, Se nota. ni nada por el estilo. Sí, exacto. Entonces, eso ha sido todo un aprendizaje y pues, no, a ver, no sé qué pensarán las demás personas que escuchan, pero creo que ahí con el tiempo se ha ido puliendo y refinando un poco la cosa. sí, de acuerdo. Yo, por mi parte, creo que el primero, más que por todo su pensamiento, por una frase que yo le escuché, que alguien le escuchó. eh, un discípulo de Gadamer escuchó que Gadamer dijo que los filosófagos, perdón, que la filosofía se hace mejor con vino y con amigos. Esa es una primera premisa que le escucharon a Gadamer en una reunión. Y de Estaba hecho bien es borracho la noche. estaba muy borracho y sin amigos. Él quería tener amigos y la Entonces lanzó. estaría sobre y solo, sí. Sí, entonces la filosofía se hace mejor con vino y con amigos, fue la premisa de Gadamer en determinada situación y es la que está pues en la página. Nosotros tenemos, pues estamos en varias plataformas, pero pues hay una página que hicimos muy humildemente en Wixsite y ahí está esa frase porque nos gusta mucho. Ya digamos, creo que todos compartimos una actitud hermenéutica, eso también pues tendrá sus referentes, pero somos muy interpretativos. De ahí por eso, de ahí que tomamos un problema y le damos muchas vueltas, hacemos analogías, hacemos metáforas, de ahí sale el chiste, doble sentido, triple sentido, en fin, ahí ya sale.
digamos, como académicos esos, a mí particularmente me parece que Nietzsche es uno de los mejores comediantes que hay en la filosofía, ¿sí? Y eso lo hace único, ¿no? Si uno lo lee de verdad, tal vez no se comprendía muy bien en términos de su humor, pero me parece que en sus libros hay muy buen humor. Y ya a mí me gusta escuchar cosas que me generen más creatividad que academia. Vamos, sentí, creo que, bueno, no lo dijimos, pero lo digo ahora, algo que compartimos los cuatro en su momento fue un desencanto por la academia y un desencanto triste también, porque era nuestro ideal de vida, era lo que queríamos. Por supuesto, aún nos movemos en ese medio, pero al ver que coartaba tanto, que nos limitaba tanto, pues entonces decidimos como buscar otras cosas, alimentarnos de otras cosas. Entonces yo decidí casi que comenzar a nutrirme de otras cosas que no fueran académicas. Y comencé a ver, por ejemplo, Dave Chappelle, Ricky Gervais, George Carlin, como mucha comedia interesante, Hannah Gatsby, Jaime Garzón, por supuesto, en Colombia, y eso me dio una perspectiva diferente. O sea, eso me ayudó a pensar que a través del humor, del comentario y del chiste, sí puede haber un proceso de aprendizaje. Así un lugar como un podcast o un espacio de comedia no sea un lugar pedagogizado necesariamente, pero ahí hay un escenario de aprendizaje muy proclive para nosotros y para quienes nos escuchan. Y una curiosidad también sobre estas cosas que nos alimentan, es que Adrián, el que no nos acompaña hoy, pero está en un mejor lugar en este momento. O sea, No está entre nosotros. Sí. no está, está en un mejor lugar porque está descansando y ganando dinero. Y Adrián, por ejemplo, él es muy gadameriano, aunque no lo sabe, porque él no Sí, lee, sí. los textos que él lee no son textos, ensayos, no son compuestos de palabras, o sea, él es un lector de textos impresionante, pero sus textos son objetos culturales y creo que eso ayuda mucho. Entonces, por ejemplo, tú puedes hablar, Andrés, con Adrián de un episodio de The Office como si estuviéramos hablando de un ensayo de Nietzsche. O sea, con el nivel de detalle, el nivel de planteamiento del problema, o sea, a ese nivel uno podría llegar a hacerlo. Entonces, por ejemplo, con él uno aprende pues que leer no es lo único, o sea, leer en el sentido de codificar letras no es lo único, que está The Office, que está Community, que están un montón de series que son muy populares también, pero son muy interesantes a la vez. Entonces, como que es leer también de otra manera, o sea, hacer un ejercicio así, como mantener siempre presente el intelecto, hasta en ese tipo de cosas da grandes réditos a mi juicio. Y eso, me acordaste un poco de eso de la desilusión con la academia. No sé a quién le escuché, si, no, si fue a un filósofo que se llama Simon Critchley, que hablaba de que la filosofía no nace con el asombro, sino con la desilusión. Y tiene algo de sentido también, parte de lo que estamos haciendo en estos espacios digitales, también irlos poblando como con otro tipo de juegos, ¿cierto? No perder ese espíritu también como lúdico o creativo. Lo que tú dices me parece a mí algo muy fundamental en lo que yo también quiero estar haciendo y es como unas experiencias más juguetonas y más. Hay, incluso leí yo hace poco un texto de unos filósofos por allá como holandeses que hablaban de lo metamoderno como un marco filosófico que tenía, que inspiraba como una estructura de sensibilidad diferente al pensamiento posmoderno y decían que una de las cosas que tenía era que era como de una ironía sincera, de una ingenuidad informada. Ellos ponían como un manifiesto, creo que eran unas palabras como que me recordaban también a Nicolás de Cusa cuando hablaba de la docta ignorancia, como que pares de opuestos que no tienen que ver, pero como que crean como una sensación interesante. Yo creo que parte de ese pensamiento también metamoderno es un pensamiento que oscila, ¿cierto? Es como oscila, va y viene, no es algo como que para quedarse ahí sentado toda la vida, sino que, y es algo que está también ligado mucho también con las artes y con la creatividad y con la exposición. Me siento un poco también inspirado por ese tipo como de autores que lo están haciendo mover a uno del lugar,
lo están haciendo como inspirarse, como en hacer cosas nuevas y no solamente como a llegar a verdades para quedarse ahí y donde cada quien está vendiendo lo que yo con lo que empezábamos hablando también, lo de la corrección política, que es muy harto en la cultura actual, todo el mundo estar queriendo como decir cómo son las cosas y que cierto, como otra vez el manual de Carreño otra vez reencauchado en nuestra cultura, eso sería como algo muy tenaz en términos éticos y morales. Entonces me parece muy chévere que esa actitud, que yo la veo en los filosófagos, lo veo también en otros proyectos, no muchos, desafortunadamente sería muy chévere que más proyectos con este tipo de sensibilidad así curiosa, juguetona, que vaya y viene en estas parejas de opuestos, ¿cierto? Realismo capitalista, ustedes exploraron también ese tipo como de aporías también en algunos de los podcasts, me parece que es muy chévere como empezar a jugar con ese tipo de dialécticas entre lo popular y la alta, ¿cierto? Como ir y oscilar, esa oscilación me parece como una cosa interesante y estos holandeses hablaban de que ellos empezaban a ver en ciertas producciones culturales, en el cine, en la literatura, pues un gesto que está abriéndose por ahí como camino, que todavía no saben cómo nombrarle de una mejor manera, pero ellos hablaban como de la metamodernidad, como meta, como eso que va y viene entre lo moderno, lo posmoderno, incluso que puede bajar, moverse como con mucha tranquilidad en diferentes perspectivas, como una cosa más juguetona y siento cuando yo los escuchaba en los podcasts de ustedes sentía como un poco ese espíritu. No sé si conocían un poco de esta línea de pensamiento filosófica, pero siento que tiene como ese carácter. Y lo otro que tenía era la sinceridad, que mucho de ese tipo de trabajos como que tenían de frente como que eran honestos y no son como buscando cierta pose, buscando sino como una cosa una ironía sincera, decían también ellos en el texto, como ironía sincera, entonces no sé, me llamaba la atención y quería comentarles un poquito como en parte de eso y algo de ello también me viene inspirando mucho en el trabajo mío pedagógico, como trabajar como con las paradojas, trabajar un poco como con las cosas que son difíciles porque nos estamos volviendo muy frágiles a veces para hablar de cosas. Uno le pregunta a los estudiantes, ¿de qué cosas no pueden ustedes hablar con otras personas? Y yo creo que esas cosas de las que no podemos hablar, hay que empezar a hablar con mucha elegancia, con mucho humor, con mucha profundidad también, y siento que ya como un testimonio fuerte saber qué cosas de pronto de una se crea esa polémica, se crea esa tensión, y tenemos que empezar a crear como, ¿cierto? Como cómo lidiar con esas energías, ¿cierto? Que son como difíciles en la cultura y es algo como el trabajo mío pedagógico se ha ido mucho enfrentando. Por el otro lado, esa desilusión también académica, pues me ha llevado, lo que les contaba antes de iniciar el programa, como la Universidad del Futuro, que es un experimento de crear una comunidad global de aprendizaje en diferentes partes para juntar parches que a veces no se conectan mucho y cómo empezar a crear una conversación mucho más generativa como culturalmente. Y bueno, a mí me gustaría también saber de los filosófagos, ya que están acá pues con nosotros, un poco hablar de esas visiones también de futuro de la educación, cómo ustedes lo ven, cómo lo sienten, que para dónde va también en un tiempo donde tan difícil es como tener la atención de las personas en proyectos y la energía y el tiempo, son dos cosas que para mí este tipo de proyectos así como no solo requieren la amistad, sino que requieren también como una suerte de tiempo que empecemos como a darle y a valorar ciertas cosas que de pronto el capitalismo, curiosamente, paradójicamente, nos ha enseñado de manera brutal lo que consideramos más sagrado, que es lo que nos importa más y nos lleva a esa paradoja que siendo una cosa tan materialista nos está llevando como a mirar como cuáles son a dónde queremos ir. Entonces me gustaría de pronto en esta recta final ya como de la conversa hablar un poco de un tema que a mí me apasiona mucho y me interesa mucho y es eso de la educación. Y bueno, sería muy chévere escuchar de ustedes cómo lo ven y por dónde ven ustedes como cuál sería ese espacio educativo soñado. Qué preguntaza, ¿no? Pero bueno, yo veo que las crisis, digamos, que estamos afrontando actualmente a nivel institucional, el decrecimiento demográfico, la migración de las personas, en fin, ha hecho que muchas instituciones educativas se pregunten si los objetivos los que se habían trazado desde el inicio eran reales y iban a obtener siempre el mismo tipo de población que les iba a llegar, ¿no?
y también los retos que plantea la globalización y el hecho de que estemos informados todo el tiempo con nuestros aparatos ha hecho que esos muros de las instituciones normativas, como la escuela en este caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, se vean mucho más porosos y difuminados. Así es que yo veo que ya hay un cambio de paradigma, por lo menos desde el momento en que yo estudié, en el que era una cuestión más de instrucción, de saber hacer, ahora se busca más como saber interpretar. Y pensaría que en el caso de la filosofagia, a mí me parece una herramienta, primero terapéutica y segundo, para mí, a mi modo de ver, entretenida y una manera de abordar como fenómenos sociales y fenómenos de tipo cognitivo y también moral, si se quiere, desde elementos muy concretos, desde situaciones muy concretas. Pero frente al futuro de la educación, pues la verdad no tengo mucho que decir, la verdad no sé, y no me siento muy optimista tampoco para compartirlo aquí. Yo quisiera como de pronto ahí recalcar una cosa que dijo Miguel hacia el final, y esto lo hemos hablado los cuatro filosófagos, y es que para nosotros la filosofía es una cosa absolutamente apasionante, mejor dicho, ¿cierto? Y yo creo que ahí sí se nota un poco también ese fondo nietzscheano ahí en común que compartimos, y en últimas hay una concepción de la filosofía también como una potencia, ¿no? Una fuerza creadora, algo que es vital, algo que está siempre en constante movimiento, creando, ¿no? Abriendo perspectivas, llegando hasta los bordes ahí, jodiendo a ver por dónde se puede encontrar algo diferente, ¿no? Y para mí, filosófagos es una forma de expresar esa potencia creativa que tiene la filosofía. Suena pretencioso, pero no estoy diciendo que sea bueno, ¿no? Simplemente estoy diciendo que es una exploración, ¿cierto? De esa vitalidad, ¿no? Que es propia de la disciplina, que se pierde mucho en la academia, ¿no? Yo creo que eso tiene que ver mucho con la desilusión, porque la academia, ahí sí como, de nuevo, como dice Nietzsche, pues a veces trabajas con momias conceptuales, ¿no? Y entonces uno está leyendo letra muerta de un tipo que se murió hace siglos sin entender realmente por qué es importante, ¿no? La discusión, o por qué lo que está en ese texto es relevante para nosotros. Entonces, a mí me parece muy chévere ese ejercicio como de poner todo este tipo de ideas a circular, ¿cierto? Pero sin que esté detrás de esa capa impenetrable que es el lenguaje académico y el tecnicismo filosófico y la forma filosófica que para mí sigue teniendo un valor también, indudablemente, ¿no? Pero hay que reconocer que no todo el mundo tiene el tiempo, la necesidad, el deseo, la capacidad, la posibilidad de llegar a ese nivel así como de conocimiento íntimo de los textos que otras personas sí pueden, ¿no? Ujú. Por mi parte, quisiera decir dos cosas sobre lo que mencionaste, Andrés. Una sobre esas oscilaciones que uno a veces tiene en estos ejercicios, ¿no? Intentando eh, como moverse por diferentes escenarios simbólicos, culturales, y creo que esa es una buena estrategia. Tal vez implícitamente hemos trabajado así, o sea, oscilaciones en el sentido en que, por supuesto, podemos intentar cualificar nuestro discurso, ser muy juiciosos con las normas APA, citar bien, leer los autores, pero por otra parte también oscilar es mirar es mirar qué me está diciendo a mí el mundo en el que estoy inscrito, en el que me tocó por suerte, por lo que sea vivir. ¿Qué me está diciendo ese mundo? Eso significa, eso sería algo de conciencia histórica, por ejemplo, un término filosófico con mucha carga, pero podría tener que ver con eso. Entonces, así como en esas oscilaciones uno reconoce grandes autores, también tendríamos que reconocerle pues a mi abuelita, por ejemplo, que me inspira un episodio sobre lo absurdo que sería dejarle la herencia a un perro porque odia tanto a los hijos que prefiere dejarle el patrimonio al perro. O mi mamá sobre los sueños, una mujer que no estudió mucho, pero es muy inteligente, interpreta sueños. O por ejemplo, las mismas culturas indígenas capaces de interpretar eclipses como dice el cuento de Monterroso, el eclipse sin acudir a la ayuda de Aristóteles, por ejemplo, sin conocer de Aristóteles. O sea, eso significa que el conocimiento no está centrado y no es tan cierto que esté en la cultura occidental o que haya siquiera una cuna, o sea, decir que hay una cuna
de la cultura es demasiado pretencioso. Entonces, yo creo que eso de pensar en términos de oximorones, como decía Miguel también en un episodio, ayuda como a pensar de una manera más completa, porque eso que parece contradictorio en términos lógicos o en principio puede ayudar a complementar. Y sobre lo segundo, la educación. Yo en este momento tengo como un debate interno porque hay una parte de mí que dice que es importante manifestar que educar y entretener no son lo mismo. ¿M? Educación y entretenimiento tienen diferencias. Eh, la educación tal vez tiene mayor intencionalidad. Para empezar, la educación no siempre es agradable, a veces la educación es sufrida. O sea, también es masoquista en ese sentido. Sentir que uno entiende a determinado autor o autora es una gran satisfacción, pero luego de haber hecho un ejercicio de tener un diccionario en la mano y de intentar realmente con angustia entender algo. Entonces, no solamente es algo tan light, tan fresco como uno quisiera. Yo entiendo, por supuesto, que la pedagogía intenta ser ameno. Hay teorías sobre la motivación, sobre el agrado, sobre el juego, que me parece fundamental lo que tú trabajas, Andrés, con el aprendizaje. Pero tal vez aún así hay diferencias con el entretenimiento. O sea, el entretenimiento, uno es muy pasivo en el entretenimiento y en el aprendizaje no es tanto, ¿sí? O Mm. sea, en el aprendizaje nos interpela, uno en el entretenimiento busca es un placer de primer nivel, por decirlo así, o sea, de inmediato. Si yo estoy viendo algo, si estoy viendo un programa de comedia y no me hace reír en 15 segundos, lo cambio. Pero con lo académico, lo formativo no es así. Es una cosa como más continua, más, necesita ser más perdurable. Entonces también es importante aprender esas cosas. Y eso me lleva a un dilema también, y es el de qué hacer con filosófagos en eso. Entonces, les comparto ese dilema, colegas, en primicia. Y el dilema es eh, que a veces debatimos sobre si el episodio debería ser más corto, si debería ser más corto casi, si le quitamos secciones, porque también queremos ser escuchados. No queremos, digamos, no nos interesa ser muy mediáticos, pero sí ser escuchados. Y estamos siendo escuchados por personas con cierto perfil, ¿no? Diferentes todas, pero son personas que de algún modo u otro están iniciadas, digamos, tienen un poquito de paciencia para acompañar la reflexión con nosotros, nos escriben y nos confrontan, eh, tienen como algunas nociones básicas, ¿no? Por lo menos la paciencia. Pero, ¿cómo hace uno para competir, por ejemplo, con alguien que dice que enseña filosofía en 2 minutos, en un video de TikTok? Queremos competir con eso, o sea, de verdad queremos eso, y ahí estamos en ese debate nosotros, porque Filosófagos no quiere ser una propuesta formativa en sentido estricto, pero sí queremos como que sea una invitación para que las personas que nos escuchan piensen con nosotros, o sea, si hay un compromiso ahí ético de pensar con nosotros, no solamente es chiste fácil y ya, que como ya dijeron, pues los chistes no se nos dan, intentamos, pero son malos. Entonces, si eso es lo único que vincula, es muy limitado. Entonces, ahí estamos, como en esa oscilación, porque nuestro contenido no es fácil, es una hora, a veces tenemos episodios de hora y 20, Ve, pero Pablo, yo bueno, te iba a preguntar algo de eso, de quién es la audiencia, quiénes los escuchan y si han tenido como, qué les han dicho y bueno, y como si algunos de ustedes pues están también en espacios educativos y si en algún momento han usado también esos materiales para algo. Me gustaría preguntar eso de como quién es la audiencia de los filosófagos y cómo han interactuado con ellos. Sería muy chévere saber edades, lugares. Dices que ya tienen un conocimiento previo. ¿Cómo sería la cosa ahí? pues algo de eso, yo comento y si quieren los demás me ayudan sobre este tema, pues como es gente paciente, en las cárceles hemos escuchado que nos escuchan, no, mentira, De ahí las amenazas, de ahí vienen de los ahí que sí, nos escriben amenazas. pero bueno, no, Por eso nos no están llamando a solamente. extorsionarnos. Sí. Sí, no solamente gente privada de su libertad, que también hay, digamos, algunos que nos escuchan allí hablando en serio, sino, por ejemplo, nos escuchan amigos y amigas, entonces son personas en algunos casos
que han pasado experiencias académicas con nosotros, pero también nos escuchan los amigos del barrio, o sea, esos con los que uno creció, pero tuvo diferentes historias. Entonces ellos, por ejemplo, no son formados en la academia. Pues en mi caso, yo crecí en un barrio muy popular y no, y les gusta, y les gusta porque sienten que también hay aprendizajes ahí. Nos escuchan población como lo que llaman adulto contemporáneo, nos escuchan ese tipo de personas, niños. A mí me ha sorprendido que nos escuchan niños y no sé cómo los papás les ponen esto, pero nos escuchan niños y a mí me gusta, pero a veces pues decimos algunas groserías, algunos chistes inapropiados, no es contenido para niños sin acompañar, pero niños, y a los niños les gusta mucho esto, entonces ha llamado la atención. Y yo particularmente he querido Particularmente compartir, niños de 2 o 3 años, es lo que... se los ponen Para para dormir. dormirlos. Y en los espacios académicos yo trato como de ponerlo, pero más bien sugerido, como que me gusta la libertad de la que gozo cuando no está vinculado con ninguna institución. Claro. Pero sí, algunas cositas que hemos escrito se los comparto a las personas. Hay estudiantes universitarios que nos siguen, entonces es como que ha venido creciendo. De otros países también, de Estados Unidos, en Europa también algunas personas nos escuchan, personas mayores también nos escuchan. Me ha pasado Materiales. eso. Sí, 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 abuelos que nos escuchan, no sabemos si por voluntad propia o se los ponen y ya, pero sí nos escuchan y me han dicho que les gusta eso. No sé, Miguel y Camilo. No, no tengo mucho que decir, es normalmente gente que conocemos y ya, y tú pones como en el estado de WhatsApp o de tus redes sociales como salió un capítulo de Filosófagos y a veces hay alguien que te dice lo escuché o no lo escuché y cosas así. Pero como la iniciativa surgió más, o bueno, no sé, lo que yo conozco, la iniciativa surge más como de un impulso muy, muy nuestro, muy de grupo, ¿no? De empezar a hacerlo y ya veremos cómo, a quién le llegamos. Pero lo interesante para mí personalmente es que he aprendido y he podido, no sé, desarrollar una etapa que, o sí, como una faceta que uno a veces no puede desarrollar y es como tratar de decir cosas graciosas sobre temas informados, algo así. Entonces, digamos, no conozco a mucha gente o a mucha gente respetable a la que le pueda yo recomendar el podcast, pero sí, más o menos es eso, es gente que nos conoce, que está relacionada de alguna manera con alguno de los cuatro. Y Hay yo gente que nos solo odia. añadiría una cosita pequeña, y es que como nosotros somos unos cavernícolas que no saben usar redes sociales, entonces digamos, el crecimiento en redes sociales es algo que no, pues creo que no lo hemos logrado, pero tampoco es que lo hayamos intentado seriamente, en gran parte por ignorancia. Si ha habido algo de crecimiento orgánico, y eso me parece chévere, también es bonito, pues como alguna vez me pasó, por ejemplo, alguien me paró en la calle, pues es decir, una persona que estudia en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Pero yo no sabía que esa persona escuchaba el podcast. Entonces me paró en la calle y me dijo que si yo era el del podcast y no sé qué. Entonces fue bonito, ¿no? Es decir, no era un conocido directamente, sino alguien a quien le llegó la información. Y cuando eso pasa, uno se siente como si fuera importante y estuviera cumpliendo una misión en esta existencia desprovista de todo sentido. También me gustaría conocer qué capítulos vienen pronto. ¿Por qué viene? ¿Qué podrían? O sorpresa para los... Bueno, de todas maneras no lo van a escuchar muchas personas, así que bienvenida a la sorpresa. En Pues, primicia, señores, para en primicia para nuestros papás que nos escuchan. No, pues vienen unos ayúdenme a recordar. Estamos intentando irnos con video. Tenemos unos con video en YouTube, igual están en Spotify. Quien quiera verlo en video lo puede hacer, pero en Spotify también se puede ver solamente, se puede escuchar solamente. Viene uno sobre el carrocentrismo. Yo sé que no se llama así, pero el carrocentrismo, que es liderado por Adrián, el que no está hoy, y es precisamente, él tiene una teoría muy loca y es que el mundo actual, las ciudades actualmente están configuradas es para que en función de los carros, o sea, no estamos hablando de antropocentrismo, sino de carrocentrismo o motorcentrismo. Entonces él tiene una teoría muy loca sobre eso. Se viene eso.
¿Qué otro viene? Creo que el Recuérdenme. mito del Estado, Mitologías políticas, sí, y mitologías como, políticas. exacto, de cuál es la función del mito en política. ¿Cuál es la función del mito en política? Sí. Estos dos están Y en remojo, aunque siempre conversamos y tenemos ahí unos buenos temas. Pero sí, esos dos están como que se vienen. sí, están que ven la luz, esos. Y no había otro, no sé, uno que. Bueno, bueno, por ahora esos. El carrocentrismo y los mitos, el papel de los mitos en la política. Buenísimo. Bueno, no, es una alegría haber escuchado, conversado con ustedes. Me gustó mucho conocerlos, volver a hablar con Pablo, que hace 1000 años no nos veíamos, y bueno, es una alegría y seguimos ahí conectados. No sé, alguna cosita que quieran decir finalmente. Bueno, ya los enlaces los pondremos ahí en el canal para que la gente pues pueda escuchar los episodios, vaya a la página y pueda verlos y alguna cosita final ya para irnos despidiendo. Que había prometido 1 hora y ya vamos rondando por esa hora. No, pues muchas gracias Andrés, muchas gracias por tu iniciativa de tratar de reunir a personas que están haciendo ese tipo de desarrollos culturales, si se quiere, y que sobrevivieron a los 10 episodios iniciales de un podcast que luego ya no siguieron. y, y pues que, no sé, me siento muy honrado de estar aquí en tu canal. Y que bueno, que viva la actividad filosófica, que viva la filosofía como género literario, eso es lo que quiero decir para despedirme. Y yo también, Andrés, quisiera agradecerte la invitación y efectivamente me recojo en las palabras del compañero Miguel. Creo que es una muy bonita iniciativa, algo que vale la pena. Y bueno, espero que, digamos, con el tiempo vaya cogiendo fuerza, porque me parece que sí hay una necesidad también de este tipo de cosas, ¿no? A la velocidad que se transforma el mundo, como que también hay que, yo no sé, digamos, en qué resulte todo esto, ¿no? Pero como empezar a pensar las cosas de una forma diferente. Y lo otro que quisiera decir es que recuerden entrar a, ¿cómo es? myspace.com/filosófagos a comprar nuestra tabla Ouija con una ñ para invocar a cualquier demonio o cualquier espíritu de habla hispana. O a cualquier filósofo que pueda comunicarnos en español. Sí, es que, bueno, yo quisiera finalizar también con eso, decirles, bueno, Andrés, obviamente todos los agradecimientos para ti. Chévere, ojalá también podamos hacer en algún momento alguna cosa conjunta, que parte de la experiencia de Filosófagos ha sido crear un bestiario, ¿no? A la manera de nosotros, entonces tenemos un demonio oficial que le llamamos el ragatanga, tenemos una tabla Ouija oficial, es un montón de objetos que van surgiendo conforme avanzan los capítulos. Tenemos ficticiamente unos changos que nos ayudan a escribir las secciones. Y tenemos, por ejemplo, quienes nos escuchan no son oyentes, sino que les decimos de muchas maneras, Mm. aunque son cariñosas, ¿no? Les decimos escuchanchos, escuchachos, escucachetones, escu... escuchancros Changos. también, y así. Siempre les cambiamos el nombre, pero es muy divertido imaginar también quién nos escucha. Entonces, tenemos ya 44 episodios, vamos a seguir sacando, esperamos, más algunos cortos como especiales que hemos hecho. Tenemos canción propia, estamos tratando de sacar canciones. En Instagram tenemos una canción propia y seguramente vamos a seguir haciéndolo, sacando canciones. Sacamos memes también, en Instagram nos pueden ahí seguir con algunos memes. Entonces tratamos como de hacer varias cositas así, aunque como dice Camilo, no somos muy doctos en el tema, como muy transmedial, pero no, en últimas invitarlas a que nos escriban, nos den ideas, a quienes quieran participar, esto es el que quiera también unirse. Hemos tenido invitados, muchos, y también, pues que si de pronto consideran que hay alguna reflexión interesante o se rieron, pues adelante, que nos ayuden a compartir pues esta propuesta que es, como ya dijeron, es terapéutica para nosotros, es existencial y también creemos que puede ser provechosa para los demás.